Hola, bienvenidos a esta exploración de documentos oficiales. Hoy vamos a meternos de lleno en el Diario Oficial de Colombia del jueves 2 de octubre de 2025. Tenemos aquí un paquete interesante de resoluciones, decretos, que tocan temas bien diversos, ¿no? Desde energía, minería, hasta las tarifas de colegios y nombramientos. Nuestra idea es, como siempre, tratar de sacar lo más importante, lo que de verdad impacta de estas publicaciones. Dar una mirada informada sobre cómo se mueve el día a día de la administración pública. Bueno, vamos a desgranar esto. Empecemos por energía, que siempre es un tema candente. Hay una resolución de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, parece que ajusta cómo compran energía las empresas eléctricas intervenidas por los superservicios. ¿Es así? Efectivamente. Es la resolución CREG 101-082 de 2025. Y sí, modifica una norma anterior. Para entenderla bien, hay que recordar el contexto, ¿no? A veces la superintendencia, la SCPD, tiene que tomar posesión de empresas de servicios, por ejemplo, cuando hay riesgo de que no paguen sus deudas. Eso lo permite la Ley 142. ¿Qué pasa? Que históricamente estas empresas intervenidas, pues les cuesta mucho conseguir contratos de energía a largo plazo. Terminan comprando mucho en la bolsa, en el mercado spot, que es súper volátil. Claro. Y eso pues ha pasado con casos sonados como Electricaribe, Aire, y la consecuencia directa es que los usuarios, por ejemplo en la región Caribe, terminaron pagando tarifas muy altas, muy inestables. Eso generó, bastante conflictividad social. Además, estar intervenida complica conseguir garantías para buenos contratos. Esta resolución busca, aliviar un poco eso. Entiendo el problema de fondo. Se quedan como atrapadas en el mercado diario. ¿Y qué cambia específicamente esta resolución para ayudarlas? Precisa dos cosas clave. Primero, el alcance. Esta facilidad de comprar energía directamente, de forma excepcional, es solo para empresas que estén en modalidad de administración o administración temporal con fines liquidatarios. O sea, no aplica si ya la empresa está en liquidación definitiva. La idea es apoyar que el servicio siga funcionando, no facilitar el cierre. Y segundo, el tiempo. Antes había como una sola ventana de 6 meses para negociar así. Ahora pueden haber varios periodos, cada uno de máximo 3 meses. Se tienen que publicar las fechas, hay plazos. Esto puede continuar mientras dure la intervención en esas modalidades específicas. La superindustria revisó esto y, le pareció razonable, con controles como los tiempos y la publicidad. Interesante. ¿Cómo se afinan las reglas para esas situaciones de crisis empresarial, siempre con el objetivo, se supone, de proteger al usuario final? Aunque también muestra el equilibrio difícil. Hay que asegurar el servicio, pero sin crear mecanismos que quizá, desincentiven encontrar soluciones financieras más de fondo para esas empresas. Y cambiando de sector, pero siguiendo con regulación, la DIAN también movió algo. ¿Qué fue? Sí, la DIAN sacó la resolución 00222 de 2025. A ver, en simple. Ahora una oficina seccional de la DIAN puede iniciar el proceso por infracciones de facturación, o sea, levantar el acta inicial, en un negocio que esté en su territorio. No importa si la sede principal de ese negocio está registrada en otra ciudad o bajo otra seccional, incluso si es un gran contribuyente. Ah, o sea, más agilidad en el control en el sitio. Si un funcionario, en una visita, detecta la irregularidad con la factura, puede documentarla ahí mismo. Y luego el caso ya se va a la oficina que le toque para la sanción final. Suena más eficiente, ¿sí? Exacto. Busca eficiencia en el control inmediato. Que no se pierda la oportunidad por un tema de quién tiene la competencia formal en ese momento. Bien, cambiemos de tercio. Vamos a la gestión de bienes públicos, recursos naturales. Hay una resolución sobre una concesión marítima en Cartagena. Correcto. La DIMAR, la Dirección General Marítima, emitió la resolución 0381 de 2025. Lo que hace básicamente es autorizar un cambio de titular de una concesión. Es sobre un área de casi 4.150 metros cuadrados de bienes de uso público, playas, terrenos de bajamar, allá en la zona de Manzanillo del Mar, Capitanía de Puerto de Cartagena. La concesión original viene de 2011, se prorrogó en 2021. ¿Y quiénes son los que estaban y quién es el nuevo titular? Pues salían unas sociedades, Arquitectura y Concreto S.A., COCUM S.A. y 2 personas naturales.
La solicitud la hizo Hoteles Estelar S.A., que administra el Hotel Estelar Playa Manzanillo, para que la concesión quede a nombre del conjunto Playa Manzanillo Propiedad Horizontal, que es, digamos, la persona jurídica del hotel bajo el régimen de propiedad horizontal. Presentaron todos los papeles, poderes, certificados, todo en regla. Entiendo. ¿Y qué implica esto para el nuevo titular, para el conjunto Playa Manzanillo PH, más allá del cambio de nombre? Implica asumir todos los derechos y, muy importante, todas las obligaciones. La principal, tiene que constituir una garantía, puede ser una póliza o bancaria, por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es bastante dinero, ¿eh? A favor de la nación, claro. Y mantenerla vigente cada año ajustándola con el IPC. Además, tiene que llevar escritura pública a su compromiso, reconociendo explícitamente que el dominio del área sigue siendo de la nación, que son bienes de uso público, inalienables, imprescriptibles, y que al final de la concesión el área revierte a la nación sin costo. Es un recordatorio constante de que el uso privado de estos espacios es temporal y condicionado. Clarísimo. Ahora, de la costa nos vamos tierra adentro, a La Guajira. La Agencia Nacional de Minería, la ANM, reservó unas áreas. Y aquí es donde decíamos que la cosa se pone interesante. Exacto. Es la resolución BPF 2022 de 2025. Define y reserva 3 bloques identificados como ZRP 901, 902 y 932 en el municipio de La Jagua del Pilar. Son áreas pequeñas, 7 hectáreas, 6, 20 hectáreas. ¿Y por qué las reservan? Porque tienen potencial para cobre y minerales asociados, y estos son considerados estratégicos por la misma ANM, según otra resolución del año pasado, pensando sobre todo en la transición energética. ¿Y la complicación? ¿Por qué reservarlas justo ahora? Son descubrimientos nuevos. No tanto que sean nuevas, sino que son áreas que estaban, digamos, libres, pero son vecinas, adyacentes a una zona que ya estaba reservada, la ZREP 416, y donde se estaban evaluando unas áreas estratégicas mineras, las AM 14 y 25. Hay estudios del Servicio Geológico Colombiano que indican alto potencial ahí. La idea era cómo integrar estos pedacitos al análisis más grande. Pero aquí vino el pero. Justo ahí, una resolución reciente del Ministerio de Agricultura, la 16.1 de 2024, declaró unas áreas de protección para la producción de alimentos, las APA. Y en esas áreas se prohíbe la minería. Ahí está, el clásico conflicto de uso del suelo. Minería estratégica versus producción de alimentos. ¿Y cómo lo resolvieron en este caso? Pues la ANM tuvo que, como dicen ellos, depurar los polígonos. Uno de los bloques originales, el 901, se traslapaba, se superponía con el área de protección de alimentos. Entonces, lo que hicieron fue partir ese bloque en 2. El 901 quedó más pequeño y crearon el 932, excluyendo totalmente la parte que coincidía con el APA. El bloque 902 no tenía problema. Una solución quirúrgica, digamos. Sí, verificaron también que no hubiera otros líos, como zonas excluibles de minería por otras razones, o títulos mineros vigentes. Es un ejemplo pequeño de un reto enorme en Colombia. ¿Cómo compatibilizar el aprovechamiento de recursos del subsuelo con la protección de zonas vitales para la agricultura o el ambiente? Aquí se resolvió delimitando al máximo. Un dato curioso. Hicieron un análisis con imágenes satelitales y detectaron posible actividad extractiva cerca de estos bloques, en la zona grande que ya estaba reservada antes, la ZRP 416, pero no dentro de estos 3 nuevos bloquecitos. Esa actividad cercana, igual, la reportaron para que se investigue si es ilegal. Entendido. ¿Y qué sigue para estas 3 áreas que acaban de reservar? Bueno, la reserva les da el tiempo y la base legal para seguir con los análisis técnicos, de contexto socioambiental y, muy importante, para hacer la consulta previa con comunidades étnicas, si aplica, como lo exige la Corte Constitucional, y también la concertación con las autoridades locales, que también es el requisito de la Corte. Solo después de todo ese proceso se decidirá si finalmente se declaran como áreas estratégicas mineras para luego licitarlas, o quizá como áreas de reserva para la formalización, pensando en pequeños mineros. Un proceso largo todavía por delante.
Pasemos ahora a la administración pública, al día a día del gobierno. Nombramientos, manejo de presupuesto, personal. Hubo un nombramiento que llamó la atención en el Ministerio del Deporte, ¿verdad? Sí, bastante mediático. Mediante el decreto 1035 de 2025, se nombra a Óscar Albeiro Figueroa Mosquera como secretario general del Ministerio del Deporte. El campeón olímpico de halterofilia. Un hombre muy conocido asumiendo un rol administrativo clave en el ministerio. Interesante. Y en la aeronáutica civil, una decisión más, operativa sobre manejo de presupuesto. Exacto. La Resolución 03085 de 2025 otorga una delegación especial para ordenar el gasto al director regional aeronáutico Oriente. Normalmente, los directores regionales tienen un límite para contratar, unos 500 salarios mínimos, que serían como 711 millones de pesos este año. Ajá. Pero necesitan hacer una obra específica, el mejoramiento de la plataforma y pista, incluyendo la demarcación del aeropuerto de Paz de Ariporo. Y ese proyecto cuesta 1.26 millones de pesos. Supera el límite. Entonces, esta resolución le da la autorización puntual para manejar ese contrato en particular. Es algo práctico para que el proyecto pueda avanzar. Un ajuste necesario para ejecutar una obra concreta. Y el ICETEX también estuvo activo, con resoluciones sobre su gente y sus contratos. Sí, 2 resoluciones del ICETEX. La primera, la 0271 de 2025, adopta la tabla de honorarios para los contratistas de prestación de servicios, profesionales y de apoyo a la gestión, pero para el año 2026. ¿Con tanta antelación? Sí, y lo explican. Lo hacen porque necesitan planificar esa contratación usando vigencias futuras, o sea, presupuesto que se aprueba este año para gastar el próximo. Y además porque pronto empiezan las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, que limita la contratación directa meses antes de las elecciones, así se adelantan. La tabla es detallada, tiene 19 categorías con rangos de honorarios mensuales. Van desde unos 3.3 millones hasta casi 19 millones de pesos, dependiendo del perfil, la formación, la experiencia que pidan. Hay reglas sobre cómo aplicar la tabla, equivalencias y un tope general importante. Ningún contrato de servicios personales puede superar lo que gana mensualmente el presidente del ICETEX, salvo casos muy calificados y justificados. Entendido. Planificación y transparencia en la contratación. ¿Y la segunda resolución del ICETEX? Esa es la resolución 0545 de 2025. Actualiza el manual de funciones para un cargo específico, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, un cargo directivo. Lo que hacen, basados en un estudio técnico, es ampliar los perfiles académicos que se aceptan para ese puesto. ¿En qué sentido? Antes pedían ciertas carreras, como administración, economía. Ahora incluyen también diversas ramas de la ingeniería, sistemas, industrial, civil, eléctrica, electrónica, mecánica, ambiental. La justificación es que el rol de planeación hoy es muy estratégico y necesita una visión más interdisciplinaria. El resto del perfil, las funciones, la experiencia requerida, eso no cambia. Solo amplían las carreras válidas para el cargo. Un ajuste para buscar quizás una perspectiva más amplia, más técnica, en un rol clave como la planeación. Y para cerrar este bloque administrativo, una nota breve de Pensiones de Cundinamarca. Sí, es un edicto, un aviso estándar. Informa que falleció un pensionado, Ángel María Álvarez, y que su esposa, Cleotilde Escarraga de Álvarez, inició el trámite para la pensión de sobreviviente. Es un aviso público por si alguien más cree tener derecho a esa pensión. Un trámite usual. De acuerdo. Bueno, ahora dediquemos un buen espacio al sector educativo. Hubo 2 resoluciones del Ministerio de Educación Nacional que son de alto impacto. La primera, sobre las tarifas de los colegios privados para 2026. Ese es un tema que, toca el bolsillo de muchísimas familias cada año. Sin duda alguna. Es la resolución 01985 de 2025. Establece todos los parámetros para que los colegios privados fijen cuánto van a cobrar por matrículas, pensiones y otros cobros periódicos en 2026, para preescolar, básica y media. Es un mecanismo siempre complejo, que busca equilibrar varias cosas: la sostenibilidad de los colegios, la capacidad de pago de las familias y, claro, la calidad educativa.
La base sigue siendo clasificar a los colegios en 3 regímenes: libertad regulada, libertad vigilada o régimen controlado. Esto depende de una autoevaluación que ellos mismos hacen en una plataforma del ministerio, la aplicación EBI, usando una guía específica, la guía 4. Ahora adoptaron la versión 11 de esa guía. Entiendo la clasificación. ¿Y cómo se calcula entonces el aumento que se les permite para 2026? Porque entiendo que no es un porcentaje fijo para todos, ¿cierto? Exacto. No es un porcentaje único. Es el resultado de sumar varios componentes. A ver, te explico. Primero, un puntaje base, que depende del régimen en que quedó clasificado el colegio. Los de libertad regulada, sobre todo si tienen acreditación de calidad, parten con un puntaje mayor. Segundo, a eso se suma el IPC, la inflación de agosto de 2025. Ese dato ya está, 5.10%. Este componente sí aplica para todos por igual. Ok, inflación más un puntaje base por calidad o régimen. Exacto. Tercero, le suman un nuevo factor, un índice de permanencia. Este lo calculan para cada colegio y por región, mirando los datos de matrícula de 2023-2024. Mide que también el colegio logra que sus estudiantes se queden durante el año, pasen al siguiente año y que aprueben. Según que también les vaya en eso, pueden sumar entre un 0.16% y un 0.5% adicional. Interesante ese índice de permanencia. Sí, es nuevo. Cuarto, hay un incentivo por educación inclusiva. Un 0.3% adicional si el colegio demuestra que atiende estudiantes con discapacidad y los tiene bien caracterizados, registrados. Y quinto, un componente que puede ser significativo: un reconocimiento a la labor docente. Pueden sumar hasta un 2.2% adicional si demuestran que pagan salarios a sus maestros, siguiendo como referencia el escalafón docente del sector público, el del Decreto 2277 o una estructura salarial equivalente. Esto se basa en los acuerdos salariales que se logran para los maestros oficiales. Entonces, sumando todo eso, el aumento final puede variar bastante de un colegio a otro. Es un sistema complejo. Intenta incentivar la calidad, la inclusión, buenos salarios, pero me imagino que para las familias puede ser difícil verificar si el aumento que les aplican es correcto. Y para las secretarías de educación, supervisar todo esto debe ser un desafío. Totalmente. Es un balance delicado. La resolución también aprovecha para reiterar reglas importantes: cómo se fija la tarifa del primer grado que ofrece el colegio, la prohibición de exigir marcas específicas o proveedores únicos para útiles escolares o uniformes, y algo clave: las condiciones bajo las cuales un colegio puede retener certificados por falta de pago. Ahí se recuerda que hay excepciones si la familia demuestra una justa causa, como ordena la Corte Constitucional. Al final, son las secretarías de educación de cada municipio o departamento las que tienen que revisar y autorizar las tarifas que propone cada colegio. Muy claro el panorama de las tarifas. Intenso. ¿Y la otra resolución importante del Ministerio de Educación? La otra es la resolución 01986 de 2025. Esta fija el cronograma para el proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes estatales de carrera. Esto es para el año 2026. Es el proceso anual que le permite a los maestros que ya están en carrera, los nombrados en propiedad, solicitar un cambio de su lugar de trabajo a otra institución educativa oficial. ¿El famoso concurso de traslados? ¿Qué fechas clave o puntos importantes trae ese cronograma? Por parte de las secretarías de educación hasta el 6 de octubre. Luego viene la convocatoria oficial hasta el 16 de octubre. Después, el periodo para que los docentes interesados se inscriban, entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre. La publicación de los resultados preliminares y definitivos entre el 17 y 22 de diciembre. Y finalmente, la expedición de los actos administrativos, o sea, las resoluciones de traslado, tienen plazo hasta el 9 de enero de 2026. Un proceso rápido parece. Sí, es ajustado. Y hay un punto muy importante este año. Solo se pueden ofertar para este proceso de traslado ordinario las vacantes que, al 6 de octubre, no estén afectadas por las listas de elegibles que están vigentes del último gran concurso docente, el de la CNSC.
O sea, las plazas que ya tienen dueño por el concurso nuevo son prioritarias y no entran en este proceso de traslado. Lógico. Primero los que ganaron el concurso. Exacto. Y también hay reglas específicas para casos particulares. Por ejemplo, para trasladarse a una escuela normal superior o a zonas PEDET, donde se debe priorizar a docentes que ganaron concursos especiales para esas zonas, o a colegios etnoeducativos. Ahí se necesita el aval de la autoridad tradicional indígena o afrocorrespondiente. ¿Qué recorrido hemos hecho? Es impresionante ver cómo en las publicaciones de un solo día del diario oficial se reflejan decisiones que van desde ajustes muy técnicos en la operación de una entidad hasta regulaciones con un impacto social y económico enorme como las tarifas educativas o la gestión de recursos naturales. Exacto. Vemos al Estado intentando ajustar sus reglas a situaciones cambiantes, como las empresas en crisis con la CREG, buscando ser más eficiente en sus controles como con la DIAN, administrando bienes que son de todos como con la DIMAR, enfrentando dilemas complejos entre desarrollo y ambiente como vimos con la ANM en La Guajira, gestionando a su gente, su talento humano en el Ministerio del Deporte, ICETEX, Aerocivil, y regulando sectores tan sensibles y vitales como la educación con el Ministerio de Educación. Es un organismo vivo, ¿no? En constante ajuste y respuesta. Y es clave recordar que detrás de cada una de estas resoluciones, decretos, edictos, hay personas, hay empresas, hay comunidades cuyas vidas o actividades se ven afectadas directa o indirectamente. Leer el diario oficial, aunque a veces parezca denso, nos da pistas muy concretas sobre cuáles son las prioridades, los problemas y los desafíos que enfrenta el país en su día a día. Y quizás para dejar una reflexión final a quienes nos escuchan. Hoy vimos ejemplos muy claros de cómo se intenta balancear intereses que a veces chocan. La necesidad de energía versus tarifas justas. La minería versus la producción de alimentos. Los costos de la educación privada versus el acceso de las familias. Pensando un poco más allá, ¿cuál creen que podría ser el próximo gran nudo, el próximo gran desafío regulatorio donde Colombia tenga que buscar un equilibrio así de complejo? ¿Y cómo creen que eso podría empezar a reflejarse en futuras publicaciones oficiales como las que analizamos hoy? Es algo en que pensar. Una excelente pregunta para seguir la conversación y la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el diario oficial. Hasta la próxima.